Lo comentábamos, le damos la bienvenida al senador Oscar Parrilli. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Cintia, buenas tardes a toda la audiencia y un gusto estar aquí en esta radio que no la conocía, Radio 7, la verdad que está muy linda y lo felicito por la iniciativa. Bueno, y la verdad que así empezamos la charla fuera del aire y a los 2 segundos ya estábamos ahí. Que política nacional, que provincial, que el peronismo, que la identidad, que qué pasa, ¿cómo ha cambiado la política, no? Bueno, es una... Primero, los políticos no vienen de la estratosfera de Marte. Venimos de la sociedad en la cual vivimos, somos parte de esto, de manera que representamos la sociedad en la cual formamos parte, nos hemos criado y... De manera que si hoy hay una dirigencia política en crisis es porque hay una sociedad en crisis también, ¿no? Uh-huh. De valores, de convicciones, de principios. Vos decías un político. Yo la verdad que no me considero un político. Yo me considero un militante. Milito desde los 18 años, siempre en el peronismo, con las mismas ideas, convicciones, principios de construir una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Más allá de los aciertos y errores que uno puede haber cometido a lo largo de su vida, es eso, ¿no? Y he tenido responsabilidades políticas, pero he estado más tiempo militando sin tener un cargo que estando en una responsabilidad política, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Muchos piensan que militar en política es tener un cargo, y no es así. Militar en política es defender una idea, un principio, una convicción. ¿Y en qué momento se empezó a mezclar? Porque en algún momento a la política ese militante suavecito le vino 90, bien. Exactamente. Vos fijate, cuando volvimos a la democracia, salíamos a pintar los militantes, ¿no? Y después empezaron las empresas, entonces ahora se le pagan las empresas que pintan. O aparecieron los consultores de opinión pública, o los encuestadores, o los asesores, y manejan. Yo nunca me gustó. Néstor era un enemigo de eso, ¿no? Y Cristina también. Recuerdo en el 2003 que había varios, decían, no, tenemos que contratar una empresa. Y Néstor dijo, no, la política la voy a definir yo, él era el que definía. Y bueno, se transformó, pareciera como que el poder tiene un objetivo en sí mismo, y no es así. El poder depende para qué se use y para qué, porque vos podés tener poder para beneficiar a los grupos económicos, a los grupos empresarios, para bajar los sueldos, para tener mala educación, mala salud, y para que haya un grupo de 4 o 5 vivos en la Argentina que llenen sus bolsillos de cada vez más plata. O podés tener el poder para, con toda humildad, ¿no? Pero del 2003 al 2015 fueron 12 años donde la sociedad argentina creció. Vos buscás cualquier índice que quieras ver, el 2015, inversión extranjera directa, desocupación, ¿y qué pasó con tanta pobreza? Porque todo eso, ¿a qué nos lleva a que tengamos los niveles de pobreza y de... Yo creo que más allá de eso es la ruptura en el tejido social, ¿no? Esta cosa de que también trajo un Milei o puede traer a cualquier otro. Hay algo que se rompió. Mirá, yo creo que esto Cristina lo explica en uno de los documentos que ha hecho público, sobre todo en el de marzo del 2024, ¿no? Apenas asumido Milei, cuando habló de una tercera crisis de deuda, y lo que allí plantea es que nosotros venimos el 2015 con un triunfo de Macri y que fue una estafa electoral, porque más allá de que hay sectores que no votan al peronismo ni nos van a votar nunca a nosotros, y le ponen una escoba y votan con no votar al peronismo, al kirchnerismo, hubo sectores que votaron a Macri con esperanza, con expectativa, creyendo que iba a cumplir lo que él dijo. Vengo a dejar lo bueno que hizo el kirchnerismo y cambiar lo malo. Bueno, hizo todo al revés. Cambió lo bueno y dejó lo malo, digamos. Hubo una gran estafa electoral, por eso terminó como terminó. Y después de eso, en el 2019, hay mucha gente que confió en nosotros, que tuvo expectativa, esperanza, y que lamentablemente la gestión de Alberto se frustró, no cumplimos. Hubo muchos sectores sociales que se decepcionaron, se desencantaron. Alberto lo tuvieron que reconocer con el escándalo, me parece, post pandemia, Fabiola Yáñez, porque si no, o no, yo te recuerdo en diciembre del 2020, un acto en La Plata, donde estaba terminando el primer año de la pandemia, y donde ahí Massa anuncia el año que viene va a haber crecimiento económico, Alberto también, y Cristina dice, sí, es cierto, va a haber crecimiento económico, pero que no sea para 4 vivos. Lamentablemente fue para 4 vivos.
Y además en eso también acto, Cristina dice públicamente, aquellos funcionarios que no funcionan y que tienen miedo de firmar. Sí, la famosa lapicera, cuando fue lo de la lapicera. Que se vayan a la casa, que busquen otro trabajo. Porque cuando uno está en la gestión de gobierno, toma decisiones que afectan intereses. Y a veces esos intereses son muy poderosos, mediáticos, económicos, tienen periodistas, tienen... Entonces te inventan cosas, ¿por qué? Porque están en contra de las decisiones que toman. Bueno, lamentablemente, vos fíjate que nosotros, la política económica de Alberto fue la misma que hizo Macri, la política energética fue igual, la política social, los famosos planes, fue un invento de Macri, no fue un invento nuestro. Después terminamos en el acuerdo con el Fondo Monetario, yo no lo voté el acuerdo, pero el gobierno de Alberto lo firmó, y eso implicó la consecuencia de políticas de ajuste que nos llevaron a que, bueno, perdiéramos las elecciones del 2023. Entonces creo que esto nos tiene que generar a nosotros un debate, una reflexión interna profunda, para ver realmente cuál es el rumbo que tenemos que tomar de acá en adelante. ¿Y en Neuquén cuál es, digamos, en este caso? Porque, bueno, vemos que por su parte acá está Neuquinizate, que tiene parte, bueno, ahora de hecho tiene más parte del peronismo. Hay algunos en función... dirigentes que no le mueve el amperímetro a nadie, ¿no? Son noticias de un día y el otro. Yo, con todo respeto, cada uno tiene el destino que quiere y va donde quiere, pero esto de que haya dirigentes del peronismo que se vayan al partido provincial no es nuevo. Ya pasó con Galia, pasó con Baum, pasó con Horacio Rachí. Digamos, esto no es... Y no es nuevo tampoco en la provincia de Neuquén. Hay otras provincias donde también dirigentes peronistas terminaron yéndose a partidos provinciales. De manera que no me preocupa. Ojalá tengan suerte. Yo creo que están equivocados. Que es una contradicción muy grande. Y es una contradicción con su historia, ¿no? Porque estuvieron peleando por banderas que son precisamente en contra de los que hoy representa Milei, y se van a un gobierno que está apoyando las políticas de Milei. Creo que es un error estratégico que ha cometido, pero no le cambia la vida a la gente. La verdad, no es tan definitorio ni para la vida de la gente ni para los resultados electorales, ¿no? Ahora, ¿y qué es definitorio para la vida de la gente en la agenda política que viene? Mirá, por ejemplo, nosotros en Neuquén tenemos en este momento un problema, que estamos en marcha de un proceso de privatización de las represas del río Limay, desde Aricurá, Piedra del Águila, Chocón, Arroyitos y Cerros Colorados sobre el río Neuquén. Esas represas fueron concesionadas en la década del 90, venció la concesión hace 2 años y medio, durante nuestro gobierno. Yo presenté un proyecto de ley y después envié notas a la secretaria de Energía, que era Flavia Rollón, para que, como había terminado la concesión y la ley decía que pasaban al Estado Nacional, que el Estado Nacional las administre conjuntamente con las provincias. Lamentablemente no me hicieron caso, prorrogaron las concesiones y le dimos en bandeja a Milei para que hoy esté privatizando las represas hidroeléctricas, que va a ser más grave y peor que lo que fue en la década del 90. Nosotros, los senadores de Neuquén y Río Negro, le hemos remitido una nota al gobernador Rolando Figueroa y al gobernador Alberto Beretinec, porque a ellos los han convocado en la Secretaría de Energía para que opinen sobre el pliego de condiciones, y lo que le hemos pedido es, primero, que la concesión sea por 10 años. En segundo lugar, que se privatice el 50% de las acciones, que el otro 50% pase a las provincias de Neuquén y Río Negro, y eso nos va a permitir tener tarifas racionales, justas y lógicas. Pero ¿Y Nación? No, Nación nada, que pase a la provincia. Nación quiere privatizarla, no las quiere tener. No, ya sé, pero digo, en el proyecto el 50% a las provincias directo. Exactamente, a las provincias, porque ellos quieren privatizar todo. Entonces, si el Estado Nacional no quiere Milei, bueno, que privatice su parte, pero el 50% se la ceda a las provincias de Neuquén y de Río Negro. Que además se le obligue a las empresas a que el 50% de la rentabilidad que obtengan a reinvertir en otros proyectos hidroeléctricos que tenemos en la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos Chigüidos 1, Chigüidos 2, Michiguau, Invernada Vieja, son todos proyectos sobre el río Neuquén, en la zona de Chosmalal, que generan más de 1.700 megavatios y que están pendientes precisamente de financiamiento. ¿Qué es lo que ocurrió durante 30 años? Estas empresas que el Central Puerto, Pampa Energía, Enel, AES,
toda la rentabilidad que tuvieron durante estos 30 años se la llevaron afuera, fugaron divisas. Vos viste el informe del Banco Central del año 2022, en la época de Macri, que se fueron 86.000 millones de dólares al exterior, gran parte de esa fuga de divisas eran estas empresas. Y yo creo que van a ser a las que le van a terminar dando la concesión. Entonces evitemos que se sigan llevando de vuelta las divisas afuera. No es que ellas tienen derecho a ganar plata, obviamente que tienen derecho, pero lo único que le pedimos es que si van a hacer un negocio con un capital que es del Estado Nacional, con una tarifa que le fija el Estado, con la plata que nosotros le pagamos, por lo menos que le inviertan acá en la Argentina, es lo menos que le podemos pedir. No es que la regalen, que hagan otros emprendimientos y van a seguir ganando plata. Se habla mucho también del tema de Vaca Muerta, que yo digo, bueno, a veces uno trata de ir entendiendo, porque se habla tanto de que Vaca Muerta, que somos Dubái, que bueno, bueno, Vaca Muerta. Bueno, y después por otra parte el blindaje, ¿no? Por parte del gobierno nacional, lo que así, digamos, denominaron un poco en la zona, con el tema de lo que pueda llegar a tener que ver con algún reclamo o alguna cuestión, digamos, ¿no? Pero vos fíjate, Vaca Muerta, ¿por qué hoy Vaca Muerta es una realidad? Y es una de las grandes economías, digamos, Neuquén hoy todavía tiene, precisamente por Vaca Muerta, una actividad económica importante. ¿A quién se le debe eso? ¿A Cristina, que estatizó YPF? Si no, Vaca Muerta hoy estaría en manos de los españoles. Fue la política del gobierno de Cristina Kirchner la que hizo posible Vaca Muerta. Y después la otra, que fue el haber hecho el gasoducto. El gasoducto se hizo con una ley que impulsó Máximo Kirchner con el impuesto a las grandes fortunas, si no se hubiera hecho eso. Y hoy Vaca Muerta es gracias a eso. Gracias a las políticas del kirchnerismo, de los Kukan, como les gusta decirle. Gracias a las políticas de Milei, libertarios, de la libertad, del RIGI, que le dan beneficio, Petronas se fue del país. Ya ni siquiera va a ser la planta GNL, y vendió sus áreas. ExxonMobil se fue del país, también que tenía áreas. Total se fue del país. Las grandes empresas multinacionales se están yendo. ¿Por qué? Porque ven en este gobierno que hay mucha improvisación, que además son puras palabras nada más, y que además no le da ninguna seguridad jurídica ni ninguna garantía jurídica al inversor. Lo único que hacen es crear leyes para bajarle impuestos, bajarle impuestos, bajarle impuestos. Pero la empresa no necesita que le baje impuestos. La empresa necesita tener garantía y seguridad que van a tener una actividad que les va a permitir tener ganancias. Sí, bueno, pero las empresas en la época del kirchnerismo tampoco tenían ninguna certeza, ninguna garantía, ninguna seguridad, nada. Bueno, pero yo, mira, dato mata relato. ¿Vos sabés cuándo fue la mayor inversión extranjera directa que hubo en la Argentina? Durante el año 2012 y 2013, la gestión de Cristina Kirchner. Cuando vos ves inversión extranjera directa... Bien, pero yo lo que quiero decir, Oscar, es que el país, digamos, se construye son años y años y años y años. Y digo, en este caso, usted como referente del peronismo, es difícil hacerle un corte tan cortito de que puede llegar a haber sido una inversión en un año, cuando tenemos un país que tiene, digamos, consecuencias que son mucho más allá de las últimas 3 gestiones, Néstor, Cristina, Macri y ahora ¿Sabés por qué invierte el capital? Porque puede hacer negocios. ¿Y sabés cuándo hay negocios? Cuando hay consumo. Entonces, ¿cuál fue el éxito de Néstor y de Cristina? Que dieron consumo. Mira, yo te voy a contar... Pero no era real. Por ejemplo, con el tema de las tarifas era lo mismo. La gente pensaba que podía gastar luz, podía gastar gas como quisiera, y no era un precio real. No, estás equivocada. Yo después te cuento las tarifas, pero déjame que te cuente primero esta de la inversión. Durante la gestión de Cristina Kirchner, yo me acuerdo 2 hechos de 2 inauguraciones. Vos recordarás que hacíamos las inauguraciones por videoconferencia. Sí, me acuerdo. Se hace una inversión en La Matanza, en la planta de FEMSA, que era la distribuidora Coca-Cola. Un empresario, son dueños los mexicanos que tienen distribución de Coca-Cola toda su vida. Dijo que había hecho la inversión porque la Argentina es el país de Latinoamérica que mayor consumo de Coca-Cola per cápita había. Por eso invertían, porque había consumo. A la semana o a los 15 días hacemos otra videoconferencia con otra empresa multinacional, Nestlé, de capitales estadounidenses. ¿Qué es lo que hacían? Alimentos para perros. Hicieron una ampliación de su planta de alimentos para perros en Pilar. El americano que vino a hacer la inversión y a anunciar y la planta, hablando en ese español medio inglés que tienen,
dijo que la Argentina era el país de Latinoamérica que mayor consumo de alimentos para mascotas había en América Latina. Y pero imagínese la carne que comemos, la fruta y las verduras, y sin embargo el campo también se le dio como fuerte, digamos. No hubo una alianza con el campo. Hubo muchos los pequeños y medianos productores desaparecieron casi en su totalidad. No durante Fijémonos lo que pasa, pero sí. No durante nuestra gestión, discúlpame, no fue durante nuestra gestión. Ganaron plata. Mira, te voy a dar otro dato, porque con Néstor fue lo de las regalías, no, ¿cómo es que se dice? Las retenciones. Sí. Fue con Néstor. No, las retenciones vienen de la época de Duhalde. Y son el problema con las retenciones, cuando se armó todo el voto no positivo de Cobos y todo eso. Eso fue un problema puntual que hubo. Porque era... No, pero ¿sabes por qué era? Porque estaban las retenciones móviles, no porque el tema, la discusión era si tenían que ser móviles o no. Pero además las retenciones aquí se crearon en la época de Duhalde y fue por recomendación del Fondo Monetario porque había que recaudar impuestos. Pero yo, digamos, el dato mata el relato. Mirá, Macri asume en diciembre del 2015, ¿sí? En julio del 2016 hace un blanqueo de capitales. ¿Sabés cuánta plata declararon argentinos, empresas y ciudadanos argentinos en el exterior que tenían no declarada impositivamente? Es decir, que habían ganado plata o producto de economía al negro, producto o de la corrupción, o producto del tráfico de armas, o del narcotráfico, de lo que fuere. ¿Sabés cuánta plata era? 120.000 millones de dólares. ¿Y cuándo ganaron esa plata? En los 12 años de gestión nuestra. El empresariado se llenó de plata. Esos son datos objetivos y reales. El empresariado tal vez sí, pero quizás el que iba a medio se iba a tener, porque ese grande que ponía se iba comiendo a los chiquititos. Lo vemos acá en Río Negro, lo vemos acá en un montón de lugares, digamos. Eso. La economía de Río Negro, yo la conozco bastante, todo el problema de la fruticultura, y merece un análisis. Un capítulo aparte, dice usted. Pero yo te digo otra cosa. A mí, una vez, en un momento, no sé si fue el 2017, 2018, tomo un taxi, como muchas veces tomo, y me reconoce el taxista en Buenos Aires y me empieza a contar, este auto, me dice él, lo compré gracias a Cristina en el 2013. Yo soy tercera generación de taxista, mi abuelo era taxista, mi papá era taxista y yo soy taxista. Y fue la primera vez con Néstor y Cristina que nos pudimos ir de viaje. Y después de ahí, este auto era 2017, 2018, no lo puedo cambiar. Estamos, bueno, ¿qué es lo que te digo? Pero también hay generaciones que también han, por ejemplo, también hay una cuestión de que en esa situación también había mucha asistencia por parte del Estado. Entonces, digamos... Mira, eso es cierto, hay cosas que hay que cambiar. Cristina ha hablado de una nueva estatalidad. Nosotros hablamos siempre del Estado presente. Hoy Cristina está planteando la necesidad que ese Estado presente tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado que no dilapide, que no malgaste y que rinda frutos, porque a alguien que va a tomar un turno en un hospital público y tiene que ir a las 5 de la mañana, obviamente no sirve. O la educación pública también lo ha planteado. La nueva estatalidad ha dicho, nosotros los peronistas siempre tuvimos una consigna. Esa consigna es cuando hay una necesidad y hay un derecho. Y Cristina le ha agregado, cuando hay un derecho hay una responsabilidad, porque si no se termina convirtiendo en un privilegio. Sin duda que hay muchas cosas que tenemos que replantearnos, que reanalizar y rediscutir. Eso sin duda que lo tenemos que hacer. Hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robótica. Hay algunos que ya hablan que para el 2030, por lo menos el 20% de los trabajos que hoy son realizados por humanos van a ser realizados por máquinas. Van a ser realizados o por robots o por programas de inteligencia artificial. Entonces tenemos que ir adecuando y tenemos que ir dando respuesta a todo esto. Este es el desafío que tenemos si nosotros como fuerza política queremos volver a representar a las mayorías en el año 2027. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que Cristina nos está permanentemente incitando y planteando en sus documentos la necesidad de que reelaboremos, rediscutemos y tengamos nuevas propuestas. Ahora, ¿hay expectativa en lo que va a ser después, en algún momento, la continuidad o no del gobierno nacional? Porque enfrente todavía no hay un panorama claro y uno entiende que en realidad
para ir fuerte debería ser básicamente Milei y Cristina. Es como que bueno, vamos a ver, es casi como un Boca River, digamos, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Así, pero no sé, hay que esperar los tiempos y los momentos. Estas elecciones del año 2025 van a ser cruciales. Nosotros aquí, por lo menos en Neuquén, vamos a plantear claramente, hay que parar las políticas de entrega y de destrucción del aparato productivo que está llevando adelante Milei. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha hecho es muy perjudicial, va a venir baja de salarios, va a venir falta de actividad económica, vamos a tener un futuro complicado si siguen estas políticas. Por eso creo que la oportunidad la vamos a tener en octubre, cuando haya que ir a elecciones, y que nosotros vamos a plantear precisamente que nos oponemos frontalmente a todas estas políticas que está llevando adelante Milei. Hace un rato al comienzo de la entrevista me comentaba un poco, ¿no? Esto de decir, bueno, no me siento como si fuese, ¿no?, el político, sino más bien un militante. No, eso no se termina nunca. No, claro que no. Balbín decía eso, ¿no? Que a los que militamos en política nos sacan con los pies para adelante, ¿no? Hay que mirar la historia y es parte de la historia, así es. Bueno, queremos agradecerle muchísimo que haya venido. Bienvenido, gracias. Porque vino por primera vez, como decía recién. ¿Usted también anda incursionando ahí en medio? ¿Más o menos o no? No, estamos difundiendo todo este tema de las represas. No, me refiero al medio, al Río Negro. No. Ah, sí, dicen que lo compré. ¿Lo compró o lo compró? ¿Lo compró o lo compró? Ojalá. Pero... No, mira, hay un señor Pérez que dicen que lo compró. Yo no lo conozco, no sé quién es. Yo tengo un cuñado que se llama Pérez, a lo mejor por eso lo han puesto, pero es una noticia falsa, trucha, totalmente. Nada, ni un 1 por nada, cero. Ojalá no hay el dueño, te ofrezco trabajo. Bueno. Pero no, totalmente mentira. Y la verdad que lo que sé, lo sé por los diarios, ¿no? Y me adjudican haber comprado el diario Río Negro, es total y absoluta mentira. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Un placer haberlo conocido personalmente y seguramente vamos a estar hablando varias veces más por teléfono. Bueno, cómo no, con todo gusto. Nosotros, muchas gracias por haber venido.